Quiero hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha asistido a una fiesta donde tienen la música a muy alto volumen y cuando usted llega a la casa es posible que siga escuchando por horas un molesto ruido? Bueno, si le ha pasado, es probable que a la mañana siguiente el sonido haya desaparecido por completo y ya usted retome su vida normal. Sin embargo, fíjese que hay personas que viven con esa molestia todos los días sin descanso. Tomen nota. De esos placeres gratuitos es escuchar los sonidos de la naturaleza, en el bosque, en el mar, donde sea. Simplemente quedarse en silencio y escuchar. Ya le incomodó ese molesto sonido de fondo, ¿verdad? Imagínese tener que escucharlo a toda hora, día tras día. Como muchas otras personas, don Vicente sufre de este problema llamado tinnitus. Ahorita mismo estoy oyendo ruidos ahí, como chicharra o grillos. Y eso es todo el tiempo. No recuerda la fecha exacta cuando comenzó a sentirlo, pero dice que fue hace 4 o 5 años. Al principio no le puso mucha atención, pensaba que era obra de la naturaleza, pero cuando comenzó a perder su capacidad auditiva, supo que no era normal. De pronto me extrañó que estaba oyendo yo chicharras sin estar en el tiempo de la chicharra, ¿verdad? Cuando un tinnitus es de forma permanente, es porque, bueno, viene muy asociado a una pérdida auditiva. Las causas son muchas, desde hipertensión hasta exposición a sonidos muy fuertes. Y en el caso de don Vicente no se ha logrado identificar la ciencia cierta. El sonido sigue presente, pero ha notado cierta mejoría cuando comenzó a utilizar audífonos. Usted sabe que sí, oigo menos. Si me los quito ya oigo más ese ruido. Gracias a Dios, don Vicente estaba presentando una mejoría con su tinnitus mientras esté utilizando los audífonos, ya que ellos, al amplificar el sonido y el sentir una mejora en su audición, esto le va a ayudar a enmascarar o a tapar el ruido que esté de forma permanente en sus oídos. Hay otras terapias como la de láser o audífonos con programaciones especiales, pero ninguna cura rápida ni 100% efectiva. Él asegura que se ha acostumbrado al ruido, pero el tinnitus afecta la calidad de vida y de descanso de las personas. Por eso es necesaria la atención inmediata. Bueno, ese molesto sonido, que en algunos casos puede ser un silbido, un zumbido, un chillido o hasta un latigazo, es producido por tinnitus, que es el tema que nos ocupa a continuación en Buen Día. Así es, Randa, nos acompaña precisamente el audiólogo Carlos Pereira, con quien queremos de una vez conversar sobre esta situación que afecta al oído. Doctor, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación, muy buen día. Gracias, un placer para nosotros. Doctor, primero para comenzar, ¿usted podría explicarnos en qué parte del oído, que yo creo que todos lo hemos experimentado, se origina el problema, ese zumbido? Sí, básicamente podríamos decir que no necesariamente tiene que ser de oído, ¿cierto? Porque hay algunas otras cosas que pueden generar un tinnitus o un acúfeno, ¿verdad? Pero si es específicamente de oído, puede ser en cualquier parte. O sea, puede ser producido por un tapón de cerumen, puede ser producido por una infección, puede ser producido por un daño del oído interno, ¿verdad? ¿Cómo reconoce la gente que tiene o que está experimentando un tinnitus? Bueno, básicamente casi que en un 40% de las personas hemos experimentado un tinnitus en algún momento de nuestra vida. Por ejemplo, no sé si les ha pasado a ustedes, pero estamos tranquilos y suena pip y se va el zumbido, y eso es algo pues, normal del funcionamiento, o congestión del oído, lo que sea. Pero hay gente que sufre de un ruido permanente y eso es bastante serio, porque vamos a hablarlo ahora luego, pero también genera una situación de estrés y ese estrés causa más ruido en el oído, ¿no? Claro, por supuesto, tenemos una gráfica del oído, porque a mí sí me parece importante que el doctor nos ubique, ¿no? Con este sentido, para que la gente tenga más claramente dónde podría originarse el problema, aunque el doctor nos acaba de explicar ya que también podrían haber otras razones que causen esta complicación. Por ahí tenemos el gráfico del oído para que el doctor, ahí lo tenemos, doctor, para que usted nos explique, por favor. Bueno, básicamente al lado izquierdo estamos viendo el pabellón auricular, o lo que conocemos como la oreja, ¿verdad? Luego viene el conducto auditivo, ahí podemos encontrar acumulación de cerumen. Ajá. Si impacta el tímpano o la membrana timpánica, pues lógicamente vamos a poder percibir algún tipo de ruido. Alguna enfermedad de oído medio donde están los 3 huesecillos del oído también puede producir esto. Y una lesión de oído interno, ahí abajo vemos algunas células ciliadas del órgano interno del oído que pueden estar lesionadas y eso puede estar
desencadenando la condición de tinnitus. Es muy importante reconocer y saber que el tinnitus no es una enfermedad, el tinnitus es una manifestación, es un síntoma, exactamente. Doctor, es que ya imaginarlo de modo permanente es bastante molesto, ¿verdad? No, Casi no que martirizante, podría decirlo uno, andar con un sonido. ¿Puede ocurrir en ambos oídos? Puede ocurrir en ambos oídos. Hay un tinnitus que se llama tinnitus aureum, que es básicamente en un oído, y hay un tinnitus que se llama tinnitus cerebri, que regularmente se siente al centro, ¿verdad?, en la cabeza, pero puede ser perfectamente en ambos oídos y es bastante molesto. Tenemos por ahí también una gráfica con algunas de las principales causas de tinnitus que me gustaría que repasáramos también, aunque el doctor ya nos dio algunas indicaciones. Ahí tenemos, por ejemplo, problemas en el oído medio, problemas en el oído interno, problemas vasculares, problemas metabólicos, tumores y traumas cráneoencefálicos. Sí, muy importante hacer referencia a los problemas metabólicos, porque personas que padecen de colesterol alto, personas que padecen de triglicéridos, aparte de eso, personas que padecen de hipertensión, pueden llegar a sufrir un serio molesto tinnitus en sus oídos, ¿verdad? Entonces es muy importante, está muy asociado, en primer lugar, problemas metabólicos de este tipo con la sordera. Y la sordera está sumamente asociada con el tinnitus. O sea, un 90% de las personas que padecen de ruidos en los oídos van a tener algún grado de pérdida auditiva. Ahora, doctor, ¿todas las personas escuchan el mismo sonido o hay un sonido diferenciado para cada paciente? Mire, hay sonidos diferentes y cuando llegan a la consulta más o menos uno puede entender por dónde puede estar el problema de acuerdo al tipo de sonido que se está escuchando. Hay sonidos que son muy graves, que regularmente se asocian con problemas de oído medio, de oído externo. Hay sonidos que son, por ejemplo, pulsátiles, que ahí deberíamos de pensar en otro tipo de problemas, más vascular, más de otra función. Y sonidos muy agudos que ahí podríamos estar pensando en problemas de oído interno. Sin embargo, el tinnitus es sumamente importante, es muy importante el diagnóstico de la patología que está generando el tinnitus, porque puede ser un predictor de un tumor. Entonces hay una triada que es tinnitus, disminución auditiva y vértigo. Si la persona padece de estas tres cosas, tiene que acudir inmediatamente a consulta, porque podríamos estar, no voy a decir que todos son, pero podríamos estar en presencia de algún tipo de tumor y hay que descartarlo. De hecho, tenemos algunos ejemplos de sonidos que ya les vamos a presentar, pero antes, para cerrar el tema de las causas, existen otra serie de causas que también podrían generar esta situación. Por ejemplo, los procesos psiquiátricos y otros más que tenemos a continuación para repasar con ustedes, los hábitos, el estrés, la exposición al ruido, doctor, medicamentos ototóxicos y el envejecimiento. El consumo excesivo de tabaco, el consumo excesivo de café puede generar en algún momento algún grado de tinnitus. El estrés definitivamente está completamente asociado. La exposición a ruido causa un problema auditivo inducido por ruido y eso también puede causar algún tipo de ruido, y lógicamente está muy asociado también al envejecimiento, porque en la mayoría de los pacientes con una edad avanzada se va a presentar el tinnitus asociado a una pérdida auditiva. De hecho, hay una gráfica que tenemos también que muestra que el problema es mucho más severo conforme avanza la edad, ¿verdad? Sí, definitivamente. Está muy asociado, como le digo, el tinnitus está muy asociado a la pérdida auditiva, y las personas que padecen más de pérdida auditiva son los adultos mayores. Es que Randall lo planteaba ahorita, no sé si de una vez podríamos en casa también... Perdón, nada más, sí. ahí tenemos la gráfica que nos habla acerca de la incidencia de tinnitus y la edad. Como podemos ver, es más importante entre los 65 y los 84 años. Exactamente, en esa edad es mucho más importante la prevalencia del tinnitus, y definitivamente es una edad típica de donde los problemas de pérdida auditiva se hacen más evidentes en el ser humano y se convierten en un impedimento para la comunicación a nivel social. Doctor, que era lo que Randall mencionaba ahorita, porque tal vez en casa estén preguntándose cómo es o cómo suena. Tenemos aquí algunos ejemplos de sonidos porque queremos presentarlos allá. Tal vez si los compañeros nos colocan el primer video con este primer ruido de tinnitus, de pronto podemos estar identificándolo y decir hemos padecido en algún momento. Vamos a escuchar este. Es un pito realmente molesto. Imagínense lo que es esto durante todo el día. Y tenemos segundos de estarlo escuchando. Imagínense lo que es estarlo escuchando todo el día, y peor aún,
escucharlo por las noches donde hay silencio. Claro. Este es el agudo del que usted hablaba, doctor. Este es un ruido, sí, esto es un ruido agudo, hay ruidos todavía o tinnitus más agudos todavía, claro, pero esto es un tinnitus de frecuencia aguda y ahí podríamos estar pensando, habría que hacer todo un diagnóstico diferencial, ¿verdad? Para ver si el paciente ha estado expuesto a medicamentos, por ejemplo, que también es una de las causas que puede traer tinnitus, o exposición a ruido, ¿verdad? De hecho, creo que el ejemplo 2 que tenemos es un ruido parecido al primero, pero mucho más agudo. Escuchémoslo. Este es un ruido aproximadamente en unos 4.000 Hz y el otro era un ruido aproximadamente en 7.000 Hz. El otro es todavía más fino que este. Este es si lo escuchan bien es un poquito más grave y es un ruido, pero también en frecuencias altas. Es muy perceptivo, doctor. Es muy perceptivo y dependerá de la susceptibilidad personal del paciente, uno será más molesto que otro, ¿verdad? Pero definitivamente, o sea, imagínense lo que es estar con esto todo el día. Hay una cosa terrible, hay pacientes que incluso tienen tinnitus objetivos, incluso el evaluador puede escuchar el ruido del paciente. Imagínate. Y es gente que ha llegado incluso al suicidio, por eso se habla de trastornos psicológicos también, gente que padece depresión y demás, no necesariamente tienen un tinnitus objetivo, pero ese acúfeno causa mayor depresión, mayor estrés y es un círculo vicioso definitivamente que debe ser tratado. Sí, tenemos un tercer sonido que ya está listo y vamos a escucharlo. Ese es diferente, muy diferente a los anteriores. Ese ruido es como un chorro de agua, como una cascada, ¿verdad? Podríamos asociarlo a tal vez, si fuera específicamente de oído, algún problema de oído medio, pero si es pulsátil, definitivamente requiere la evaluación de varios especialistas. ¿Qué medida en decibeles tiene esto, como usted lo midió ahora, doctor? Mire, básicamente los decibeles que se utilizan para medir el tinnitus se llaman decibeles SL y son un tipo diferente de decibel porque es de percepción. Básicamente de percepción. Hay personas que han desarrollado tinnitus insoportables donde no pueden vivir sin algún instrumento que les pueda corregir o por lo menos que les pueda enmascarar ese ruido para que no lo puedan estar percibiendo, ¿verdad? Pero hay desde personas que tienen un ruidito apenas perceptible y a veces se acuestan en la noche y lo escuchan apenas y lo escuchan, o gente que vive con esto y definitivamente es insoportable. Ahora, quiero preguntarle, doctor, si es un sonido permanente todo el día o tiene intensidades y hay momentos en los que el ruido se atenúa un poquito. Puede ser permanente o puede ser variable. Puede ser de un tono puro o puede ser de tonos fluctuantes como el que escuchamos, como esa cascada, ¿verdad? Que son una mezcla de tonos. Puede existir de todo tipo. Doctor, ¿existen pacientes que puedan escuchar estos tres sonidos, por ejemplo? Hay gente que puede percibir un sonido en la mañana, un sonido en la noche, por ejemplo, diferente, claro, por supuesto, con diferentes condiciones. ¿Causa mareos esto? No necesariamente causa mareo, pero le repito, es un síntoma. Si se acompaña con mareo, si se acompaña con disminución auditiva, hay que evaluarse porque debemos descartar un problema muy importante. Doctor, yo me imagino que hay pacientes que llegan realmente con los nervios despedazados, o ¿verdad? Porque escuchar este sonido, si un ratito, unos segundos, es incómodo para nosotros, imagínense a alguien que lo escucha permanentemente. ¿Requieren atención psicológica estos pacientes? Requieren atención psicológica o atención psiquiátrica, dependiendo. Si hay asociado un problema de depresión, problemas psiquiátricos y además del tinnitus, definitivamente la atención debe ser psiquiátrica. El abordaje del tinnitus es multidisciplinario, no solamente el audiólogo va a abordar el tinnitus, no solamente el médico otorrinolaringólogo va a abordar el tinnitus, puede ser también el médico psiquiatra, el internista, en fin, hay un montón de profesionales que pueden estar inmersos en la atención del tinnitus, porque como es un síntoma hay que descartar un montón de factores que pueden estarlo desencadenando. ¿Qué relación hay entre el tinnitus y la pérdida auditiva? El 90% de las personas que padecen tinnitus padecen de algún grado de pérdida auditiva. Es una altísima relación, altísima relación. Doctor, ¿quiénes están más propensos a padecer tinnitus? ¿Hay algún, digamos, perfil de personas que están más propensas? Claro, ahora tenemos la gran moda de los MP3, de los reproductores de música. La gente está teniendo problemas de audición por tener exposición a altos niveles de ruido.
la gente joven está teniendo más problemas, o sea, los jóvenes van a ser más sordos que nuestros abuelos porque tienen mayor exposición al ruido. Entonces, la gente que está expuesta al ruido definitivamente va a tener en algún momento mucha posibilidad de tener algún padecimiento de este tipo. Gente que practica deportes con motores, por ejemplo, gente que practica tiro al blanco y no utiliza algún tipo de protector. Todas estas gentes están expuestas. Aquí hay algunos comentarios que me parece muy pertinente, Randall, comentar también antes de preguntarle al doctor sobre la prevención y el tratamiento, pero hay una señora acá que dice que el papá perdió la audición y que pues él tuvo tinnitus y que ella ahora a los 42 años lo tiene. Ella plantea si es algo hereditario. No podríamos decir que es hereditario, pero ¿qué tal la pérdida auditiva? Habría que revisar a la señora a ver si tiene una pérdida auditiva que les esté desencadenando un... Y por aquí, doña Carmen, doctor, plantea algo que también, ella plantea tal vez la gravedad del asunto, que hace 3 años su esposo murió de un infarto y él decía que escuchaba como una olla de presión varios meses atrás. Claro, o sea, solamente para que podamos dimensionar un poco la gravedad y la clase de martirio, no sé si lo pudiéramos llamar así, ¿verdad? Hay algo muy curioso que yo quiero contarles a ustedes y es que hay gente que tiene alucinaciones auditivas y hay gente que escucha música y específicamente una tonada. Escucha el punto guanacasteco y lo escucha, ¿cierto? Y hay gente que hay que tratarla psiquiátricamente, lógicamente, pero en algún momento estas alucinaciones auditivas pues es parte también, es algún tipo de acúfeno de los que estamos hablando. Bueno, doctor, aprovechemos los últimos minutos ya que nos quedan para hablar acerca de prevención y tratamiento. La pregunta primera que quiero hacerle es si se puede prevenir esto. Sí, definitivamente, si padecemos de hipertensión, si padecemos de diabetes, si padecemos de colesterol, exámenes de audición. Eso es lo primero. Hay que dejar muy claro que la prevención es lo primero y tenemos que saber cómo está nuestra audición. Si estamos expuestos a ruido, definitivamente tenemos que utilizar protectores auditivos que lo que van a hacer es amortiguar el ruido que está entrando en nuestros oídos. Si utilizamos reproductores de música... Sería bueno, doctor, que lo mostráramos, muéstrelo ahí para que la cámara lo pueda captar. Eso se coloca en el oído. Eso se coloca en el oído. Esto es un tipo de protectores auditivos. Hay muchos tipos, ¿verdad? O sea, para no escuchar tanta bulla. Es para no escuchar tanta bulla. Pero entiendo que tiene un taponcito que usted puede levantar para que deje pasar cierto ruido, Muy ¿verdad? interesante. Muchos protectores hechos a la medida tapan el oído y si es un trabajador de industria ruidosa no va a escuchar a sus compañeros o en caso de una emergencia. Este tipo de protectores tiene este taponcito que permite que por lo menos la comunicación pase y el ruido se difumine en forma de calor dentro de todas estas estructuras del tapón auditivo. Qué interesante. Doctor, hablemos de tratamiento. Hay diferentes tratamientos, desde tratamientos con medicamentos, hay tratamientos holísticos, la parte de relajación es muy importante también, y hay un tratamiento que se utiliza en Costa Rica que es la terapia láser. El láser lo que hace es que básicamente va a estimular las células del oído interno y lo que va a pretender es dar algún tipo de regeneración y definitivamente lo que hace es que disminuye el acúfeno. Y hay estudios de universidades importantes que hablan de una disminución de acúfeno de 30% en pacientes. Hasta el 30% ha sentido algún grado de disminución, ¿verdad? Eso para que la gente le quede claro, doctor, ahí lo que está haciendo usted es simulando. Básicamente simulando la estimulación láser. Que penetra el tejido y va hacia el oído interno y básicamente... La luz roja es el láser. Exactamente, ese es el láser. Y después de esto, otro tratamiento que podría ser, otra terapia que podría ser sencilla, es un enmascarador. ¿Qué es lo que hace un enmascarador? Esto es como un audífono, simplemente que si tiene pérdida auditiva, amplifica para que la persona escuche bien la voz. Y si tiene acúfeno, genera un ruido diferente al ruido que la persona tiene y lo enmascara. Entonces, la persona, al estar escuchando un ruido generado, deja de percibir su sonido que es molesto, ¿verdad? Entonces, esto es otro tipo de aparatos que se pueden utilizar para este... ¿Llega a desaparecer en algún momento, doctor? Con algunas terapias llega a desaparecer un muy poco porcentaje. Hay un porcentaje importante que se ve reducido el acúfeno, pero en la mayoría de los pacientes, por eso es importante la terapia con psicólogo o psiquiatra, el tinnitus va a permanecer y entonces tenemos que darle al paciente algún tipo de readecuación para que el paciente viva con su acúfeno y con diferentes terapias aprenda a mantenerlo y a disimular, ¿verdad?, el hecho de que lo tiene. Hay algunas terapias de habituación del tinnitus, ¿verdad?,
y entonces la gente básicamente escuchando otro ruido deja de prestarle tanta atención al sonido que tiene. Si ustedes comienzan a escuchar este ruido, le prestan más atención y más atención y más atención y el estrés va aumentando, no duermen por la noche escuchando el ruido a ver cuándo se va. Entonces lo que trata de hacer esta terapia de habituación es distraer al paciente y que el oído habitúe ese sonido que está ahí permanentemente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Yo creo que ha sido muy claro la explicación. Ojalá le hayamos podido ayudar a mucha gente, porque me imagino que además hay muchas personas que escuchaban el sonido y no sabían por qué, no sabían si era algo permanente o era algo que se les podría tratar. Ahí tienen la explicación. El doctor está localizable en el siguiente número, es el 2290-5239, o también hay un correo electrónico que es info@clinicasdeaudición.com. Ahí tiene usted el número de teléfono y el correo electrónico para que lo consulte. Gracias, doctor, por el tema bien interesante. Muy amable. Sí.